Muy buenos días. Hoy lunes 3 de mayo vamos a estar trabajando con lo siguiente. Vamos a estar con el eje forma, espacio y medida, tema, figuras y cuerpos geométricos, aprendizaje esperado, resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. La lección 32, la pendiente como ángulo que se forma con las abscisas y con el cociente de los catetos del libro de tu página 179, que es la siguiente. Aquí está, dice medida y análisis, y la lección 32, la pendiente como ángulo que se forma con las abscisas y con cociente de cada cateto. Dice, en las lecciones anteriores trabajaste con triángulos rectángulos con el teorema de Pitágoras. ¿Recuerda cómo se llaman los elementos que intervienen en él? Aquí te viene de este lado, en esta parte. Aquí vas a notar las partes del teorema de Pitágoras. Cómo se llaman, cómo interviene, cómo se llama este, cómo se llama este y cómo se llama este. Y ahora vas a tomar su ángulo, ¿sí? Cada uno de ellos. Escribe el nombre que recibe cada ángulo del triángulo de acuerdo a su medida. Recuerda, qué tipo de ángulo es. Vas a escribir, este es el ángulo C, ¿cómo se llama? Este es el ángulo A y este es el ángulo B, de acuerdo a sus medidas. Dice idea matemática. Dependiendo del ángulo agudo que se elija, en el triángulo rectángulo los catetos reciben diferentes nombres. De acuerdo con el ángulo A, se tiene del siguiente esquema. O sea, cuando escojas tu ángulo agudo, recuerda que es un ángulo agudo, es aquel que mide menos de 90, pero más de 1 grado. Entonces, el ángulo agudo es esa. De acuerdo a este ángulo, reciben cada uno, este sería el cateto adyacente de la posición del ángulo. Como el ángulo está aquí, el cateto adyacente va a estar siempre al lado del ángulo. Y el cateto opuesto, que es este, siempre se va a estar al lado contrario, al lado donde está la abertura. Si tú ves el ángulo quiere crecer, quiere seguir creciendo, encuentras el cateto opuesto. Si el ángulo está aquí, entonces el cateto adyacente está aquí. Y esta seguiría siendo tu hipotenusa. Y dice, escribe el nombre de los catetos en relación con el ángulo. Fíjate, este es el ángulo y aquí vas a escribir su nombre. El número 2, ¿cómo se llama? En el F. El 2, ¿cómo se llama? El ángulo F es este. El 1, ¿cómo se llama? Y el 2, ¿cómo se llama? Este es el ángulo W. ¿Cómo se llama el número 6? Y cómo se llama el número 4 y el número 5. Y el ángulo S, ¿sí? Es lo que vas a ver, cómo se componen las funciones trigonométricas, dependiendo ya del ángulo. Antes no, antes nada más tenías cateto A y cateto B, hipotenusa en el teorema de Pitágoras. En este no, ya tienes cateto opuesto y cateto adyacente dependiendo de la posición de su ángulo.
Entonces, chicos, nos vemos más tarde para ver las respuestas.